Cuando muera, regala lo que queda de mí a los niños y a los viejos que esperan la muerte. Y si necesitas llorar, llora por tu hermano, ese que va caminando a tu lado por la calle. Y cuando me necesites, pon tus brazos alrededor de cualquiera y dale lo que necesitas darme. Quiero dejarte algo, algo más que palabras o sonidos. Búscame en la gente que he conocido o amado. Y si no puedes dejarme ir, al menos déjame vivir en tus ojos y no en tu mente. Tú puedes amarme más dejando que las manos toquen otras manos, dejando que los cuerpos toquen otros cuerpos y dejando ir al niño que necesita ser libre. El amor no muere, la gente sí. Entonces, cuando todo lo que quede de mí sea amor, regálame. Te veo en la tierra. Merritt Malloy, epitafio. Soy Enricardi y te invito a acompañarme en esta nueva aventura. La vida es un conjunto de cosas. Esta temporada nos pasamos entre algunas de ellas, como la familia y su influencia en nuestras creencias, también en los miedos, en los valores, lo que define nuestra identidad y cómo proyectar las metas, cómo influye en lo que haces el concepto de ti mismo. Lo importante que es que te preguntes cómo te sientes, qué quieres y escucharte. Además de buscar ayuda cuando es necesario y cómo la espiritualidad, la atención plena, estar presente y Dios forman parte de toda esta gran ecuación que es vivir. En este que será nuestro último encuentro de esta temporada, hablamos de lo que para muchos es el final, para otros solo una parte y para algunos un nuevo comienzo. Para poder tocar un tema tan interesante como es la muerte, hablé con Gladys León de Camacaro. Ella es licenciada en Lengua, Mención Literatura, orientadora de la conducta, coach de vida, escritora de libros como Un liderazgo bendecido y Las cuerdas del amor, y también es tanatóloga. Para los que no conocen, los tanatólogos son personas especializadas en dar acompañamiento y seguimiento durante un proceso de pérdida que vive una persona. Así que Gladys forma parte de un equipo que se encuentra en Barquisimeto, Venezuela, que ofrecen acompañamiento individual y en grupo, además de talleres. Por si te da curiosidad, te dejo toda la información en la descripción. Recuerda que si necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Hay muchas personas preparadas y listas para ayudar. Para finalizar, quisiera dedicar este episodio a todas las personas que han tocado mi vida y que hoy ya no están acá. Te pido que me acompañes recordando a tus seres queridos que hoy no están y que agradezcamos juntos por el tiempo vivido. Antes de dejarte con el episodio, quiero agradecerte a ti por acompañarme, también a todos los invitados de esta temporada, Orieta, Jennifer, Carmen, Carlos, Yarixa, José Antonio, Pamela, Clemencia, Emi, Wilmaris y por último, a Gladys. Gracias por ser parte. ¿Qué sería la muerte? Bueno, la muerte es es el fin de una vida que se gestó desde el vientre de una madre, se reprodujo, se desarrolló, se multiplicó y llegó hasta su fase final. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para vivir y tiempo para morir. Entonces, la muerte es el final ya de la vida. Sé que la tanatología habla sobre, no solamente sobre la muerte, sino sobre los duelos. Sí, la tanatología es una disciplina prácticamente que ayuda al doliente a procesar su duelo y las pérdidas, porque la tanatología no tiene nada que ver con que solamente con la muerte, sino específicamente porque Tana se refiere a muerte y luego es tratado de la muerte, pero también con los enfermos terminales, por supuesto, y esto se debe a Elizabeth Kubler. Ella se dio cuenta que en un hospital, ya cuando habían enfermos terminales, nadie se ocupaba de ellos, sino más bien de los que estaban por recuperarse. Y ella comenzó a ver las etapas que se producían en ellos. Por supuesto, ella sabía que les esperaba la muerte y comenzó a estudiar las etapas y de allí ella fue profundizando en lo que ellos estaban viviendo en este proceso, tanto ellos como sus familiares, porque esto es importante. Entonces, la tanatología es una herramienta que permite acompañar al doliente en este proceso de pérdida, porque no solamente es pérdida de la muerte, que es una de las más fuertes, sino hay pérdida de una mascota, hay pérdida de una pareja, hay el nido vacío, hay una amputación, pérdida de un miembro en físico.
abarca mucho. Entonces, a través de la tanatología, ella se fue ampliando y ayuda a la persona a que pueda expresar este duelo, porque muchos se quedan atrapados y aquí sí se presenta un problema porque se vuelve un duelo patológico, y esto es lo que la tanatología no quiere, que lleguemos a ese estado. ¿Las etapas del duelo serían cuáles? Según ella presentó 5 etapas. Una es la negación. La negación es cuando tú recibes la noticia de que se murió una persona, se murió un ser querido, hasta un amigo, pero sobre todo cuando es un ser querido. Y tú dices, no, tú me estás mintiendo. Hace poco estuvimos en un taller y esta persona estaba en Ecuador, se fue de Venezuela a Ecuador y la llaman porque su hermano, siendo muy joven, le dio un paro cardíaco, muere, y la llama y ella le dice, no, ¿por qué me estás mintiendo, prima? ¿Por qué tú me estás haciendo esto? ¿Cómo se te ocurre? Eso no son juegos. ¿Ve? Entonces es una etapa de negación, yo no lo acepto, hay incredulidad, esto no me está pasando a mí. Y esta etapa de negación ocurre en todos los sentidos de pérdida, hasta en una etapa de separación, no, pero ¿por qué me vas a dejar? Porque tú me vas a dejar, no, todo va a estar bien, yo sigo contigo, no, yo voy a arreglar cosas, yo hago esto, no, esto no es conmigo. Esa es la primera etapa, negación. Pero después, cuando ya nos enfrentamos a la realidad, viene el enojo. Y entonces nos enojamos contra nosotros mismos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no se murió aquel que era tan malo? Y se viene a morir mi hermano, que es bien bueno, se viene a morir mi papá, se viene a morir mi mamá, pero ¿por qué? Y nos enojamos hasta con Dios, pero Dios, ¿y tú que eres bueno? ¿Tú que eres justo? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué tú has permitido esto? Si somos una familia, tú eres Dios de familia, ¿por qué esto? Entonces vienen todas estas series de preguntas, esta rabia que es normal, es normal. Es decir, uno no puede decirle a la persona, no, tú no puedes decir esto, tú no te puedes expresar así, porque tenemos que tener empatía y entender el dolor que esa persona está pasando. Después de esta segunda etapa de enojo, viene la negociación, y entonces uno comienza a decir, ay, pero si yo hubiese esto, si yo hubiese estado con mi hermano, él no se hubiese muerto. Si yo hubiese ido a la iglesia todos los días, si yo le hubiese hecho la mejor comida, si yo hubiese sido la mejor madre, si yo hubiese sido la mejor esposa, no, a lo mejor esto no estuviese pasando. Entonces es una etapa donde yo quiero negociar como para que realmente allí está mucho la culpa, como que empiezo a negociar para que ese hecho no se hubiese dado. Y viene la tristeza, pero realmente se llama etapa de depresión. Es normal que se pase por una etapa de depresión. Lo complicado es cuando ya no se acepta ese dolor, te aíslas de tu familia, te encierras, no expresas lo que tienes, entonces la depresión puede ser complicada porque ya viene a ser una depresión química, y entonces tienes que ir al médico, tienes que ir al psicólogo y de allí, y al psiquiatra, y de allí que te tienen que medicar, porque hemos visto casos donde la persona no quiere salir de este proceso de duelo porque se aisló. Es más, yo conozco casos de una persona que se le muere su hija, se aisló completamente. Cuando yo recibo la información, ella murió. Entonces no es necesario que hayan 2 cadáveres para poder entender y saber que hay herramientas que nos ayudan a salir del duelo. Entonces esta etapa de depresión hay que estar muy pendiente con ella, con cada una, pero esta es bastante complicada. Y la última etapa es la aceptación. Y cuando llegamos a la aceptación, ya se produce esa paz dentro de nosotros, ya respiramos, vemos que sí tenemos un sentido de vida, que nos podemos despedir de nuestro ser amado, le podemos dar un homenaje, y que no quiere decir, la aceptación no quiere decir que yo voy a dejar de amar a esa persona, al contrario, porque el dolor es amor. La aceptación es, bueno, ya partió, yo tengo un propósito para mi vida, yo quiero seguir viviendo y lo voy a recordar. Eso es aceptar, lo voy a recordar, todos los gratos recuerdos que tengo de esa persona, de mi mamá, de cualquier ser querido,
de la mascota, de lo que haya pasado, lo voy a recordar porque esto tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, lo voy a recordar bien y esto me va a ayudar a salir adelante, a tener un proyecto de vida. Así se trabaja en la tanatología. Perfecto. Sería como honrar, básicamente. Sí. Ya es honrar la vida de esta persona o de este proceso. Exacto. Fíjate que ayuda tanto, una de las herramientas que utiliza la tanatología, porque realmente a veces nos ayudamos con la psicología, con terapias cognitivas, con la gestión de emociones, porque las emociones y los pensamientos tienen mucho que ver aquí. Y es tanto que si nos trabajamos bien el duelo, hay un proceso en el cuerpo que se produce, se puede enfermar. Entonces se somatiza ciertas enfermedades. Sí, imagínate hasta dónde podemos llegar si no lo trabajamos bien. Por cierto, hay dolor de cabeza, dolor de garganta, hay un vacío estomacal, empiezan gastritis, la persona empieza a comer y hay otros que no comen. Claro. Entonces hay que estar muy pendiente de todos estos síntomas que se producen a través de las emociones, que sabemos que son reacciones pues, ante lo que se está viviendo. Pero cuando se produce, lo que tú decías es muy importante y nosotros nos basamos mucho en esto. Cuando trabajamos en grupo, porque lo importante de trabajar en grupo es que allí cada persona doliente se da cuenta, mira como ella también le pasó lo mismo y el caso de ella, qué fuerte es y yo tengo el mío que como que es muy pequeño, dicen ella, pero realmente el dolor para cada quien es diferente, se maneja de una manera diferente, pero ellas van aprendiendo de las experiencias de cada una. ¿Pero por qué? Porque empiezan a comunicarse, empiezan a decir lo que siente, la rabia que siente, y en ese espacio, por supuesto, vamos respetando el dolor, no juzgamos jamás, porque muchas veces hay gente que por ignorancia lleva, no, pero no te preocupes, tú tienes otra hija, perdiste un hijo, no, pero te queda un hijo. Entonces, las personas quedan así, no, tranquilo, pero Dios se lo llevó, y bueno, Él está allí en el cielo, Dios se lo llevó, quédate tranquila, aprende a superarlo todo, y todo tiene su tiempo, así que no te vayas a poner así, a estar llorando todos los días. Entonces, las lágrimas también sanan, pues. Claro que se ha dicho que en el proceso del duelo no debemos hablar de tiempo. Más sin embargo, yo creo que sí, uno dice a veces, bueno, en 2 años es para que una persona pueda superar un duelo, pero 4 años, hemos visto casos de 4 años. Yo, por ejemplo, yo te puedo contar un caso de una amiga en una separación, un divorcio, 10 años de su vida. Y ella ahora me dice, perdí 10 años de mi vida. ¿Por qué? Porque no procesó ese duelo de la separación, del divorcio. 10 años de mi vida, y ahora es que ella está abriendo su ventana al mundo, al propósito de vida, pero bueno, se está recuperando. Claro, en este caso sería que no transitó todos los pasos, o sea, se quedó en un paso en específico. Se quedó en la depresión. Se quedó en la depresión. Fíjate, tú me hiciste una pregunta que no terminé de responder. El darle honor. Nosotros trabajamos en hacerle un homenaje. Y cuando damos esa apertura, hazle un homenaje a tu ser querido. Y mira, inmediatamente viene una sanidad. Viene una sanidad. Cuando ellas empiezan a hacer ese homenaje, todos esos pensamientos negativos, de culpa, de dolor, ese homenaje va a aliviar el dolor. Y lo van a recordar tan grato que ya sus ojos brillan, sale una sonrisa en el rostro, y ya ven la vida de una manera diferente. Esa experiencia que se tiene allí con los grupos, al trabajar el homenaje, al darle el honor a alguien, en vez de verme yo como víctima, porque la cuestión es que me veo como víctima y no quiero salir de allí. Pero cuando aplicamos, exacto, cuando aplicamos esta herramienta, ya no me veo como víctima, estoy viéndome que soy yo la que le voy a dar este homenaje. Por ejemplo, alguien decía, a él le gustaba que me maquillara, que me viera linda, y me decía, qué linda te ves cada mañana cuando te maquillas, y ella dejó de maquillarse hasta que se atrevió, porque no lo quería hacer, y se atrevió y empezó a maquillarse, y cuando se maquillaba, ella veía a ese ser querido ya feliz, y se veía ella feliz.
¿ves? Todo lo que va ocurriendo en estos procesos, pero hay que trabajar. Es un transitar, es un caminar. Justamente había leído que la sanación no es un camino recto, sino que es un camino curvo. O sea, que de alguna manera no vamos, había escuchado que no vamos como de una etapa a la otra en línea recta, sino que puede ser que después de que, bueno, vamos de la negación a la depresión, pero después vuelvo al enojo y después del enojo vuelvo a la depresión y, o sea, es posible que se den esos casos. Sí, es posible. Es como una montaña rusa. De repente estás arriba, como de repente puedes tener un bajón. ¿Por qué? Porque te vas a, dígame si es Navidad, fechas decembrinas, vas a recordar. Si es el cumpleaños, lo vas a recordar. Si había una comida que más le agradaba, lo vas a recordar. Pero ya este recuerdo ya debe ser diferente. Y sí puedes llorar ese momento, pero ya no con la misma intensidad del dolor que había en el principio. Sí, es una montaña rusa, pero lo importante es llegar siempre a la etapa final, que es la aceptación y decir, bueno, sí lo estoy recordando porque es que nuestro cerebro Claro, tiene una memoria, pero entonces lo vamos a recordar, pero ya no como antes, con culpa, con rabia, con ese enojo contra la vida, contra el mundo. No, lo vamos a recordar ya, bueno, esta era su fecha y bueno, estuvo aquí conmigo. Te cuento, en este proceso de duelo hay una persona que perdió a su esposo y ella estaba tan enojada que ella veía su retrato y ella lo tiraba. Y, ¿por qué? Porque te fuiste. Y bueno, la fuimos llevando y llevando. Y ella no quería estar, son 40 años de casado, y ella no quería entrar a la habitación, pero ella tenía que dar ese paso hasta que entró el primer día. Dice, ya dormí sola allí en el cuarto. Claro que dormí del otro lado, miraba hacia allá, pero dormí del otro lado. Pero fue un paso que dio para poderse reafirmada, para tener una reasignación diferente. Hasta que llegó el segundo día, ya se pudo voltear al siguiente día, el tercer día, ya el cuarto día, ya ella está tranquila en su cuarto, recordándole, ya viendo las fotos, si tuvo que pedir perdón, que eso entra también en una de las, dentro de las etapas entra el perdón. Y el perdón a uno mismo, porque a veces queda como esto de no hice tal cosa y ahora ya no puedo hacer. Exacto. Eso es. Lo has dicho muy bien. Fíjate que en medio de las terapias, alguien murió de COVID y por cierto, con esta situación de pandemia ha sido más difícil el trabajo de duelo porque no era como antes, porque venía mucha gente, te acompañaba, tú te sentías allí, por supuesto, ya cuando ibas regreso a tu casa con tu familia, ibas a empezar a sentir la soledad, pero ahora es más fuerte porque es muy reducido y hay personas que no se han podido ni despedir de su ser querido, porque no lo dejan ni entrar. Bueno, aquí hay un caso de una joven, ella le dice a su mamá, no, mi papá ya está muy grave, pero tú no vas a estar allí porque era como cuidando a su mamá de que no se contagiara. Entonces la dejan en otro sitio y resulta que el esposo muere, el papá de la joven muere y ella se siente culpable y no se puede perdonar porque ella dice, si yo he dejado a mi mamá, fíjense cómo vienen los pensamientos, si yo dejo a mi mamá allí con mi papá, no se hubiese muerto. Fíjate cómo empieza a negociar, no se hubiese muerto o mi mamá se hubiese despedido de mi papá y no se pudo despedir y yo soy la responsable, yo me siento culpable. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Perdonarse. Ella tuvo que perdonarse, darse ese perdón de saber que ella no es culpable de esto, no es responsable, sino que llegó la hora y ocurrió algo que quizás para muchos, pero sí es un evento que sucede. Y utilizamos esa imagen y ella lloró mucho porque la esposa, ella dice que ella en ese momento, ella le dio, te entrego a mi esposo.
te entrego a mi esposo, él es tuyo, te pertenece. Fíjate, esta ya es una creencia muy importante, ¿verdad? Porque hay muchas filosofías con respecto a la muerte, hay muchos rituales que se hacen y va a depender de la cultura en la cual nosotros estamos inmersos. Y esta mujer, ¿verdad? Ella dice que ella vio a su esposo con una sonrisa y diciéndole adiós. Fue una imagen que ella vio. Entonces, esa imagen la utilizamos para decirle a ella, mira, él se despidió, estaba contento, estaba seguro el lugar que Dios le estaba preparando. Ese era su creencia, que él tiene un lugar en el cual Dios le ha preparado ese lugar. Entonces, ella empezó a llorar y a llorar porque se imaginó, mi papá está bien, mi papá está feliz, ya yo no soy responsable, yo me siento perdonada. Y allí que, bueno, pues recibió a través de esta experiencia de su mamá, que para muchos puede resultar como ilógica, pero hay gente que tiene experiencia de despedidas de seres queridos. Fíjate que el esposo le dijo, como a 15 días, yo creo que como que él sentía que él iba a partir. Estas cosas ocurren, pero este es otra cosa, ¿verdad? Pero la tanatología trata mucho con todo esto y claro, esto no tiene nada que ver con lo fuera de lo que, porque mucha gente va y consulta a brujos, consulta a hechiceros y me quiero comunicar con el muerto y en esto sí tenemos que tener mucho cuidado. En el proceso de duelo no tenemos nada que ver con esto, ¿ok? Quiero aclararlo. Está bien. Hay dos cosas que quería comentarte con toda la historia que me estás contando. Primero, viví de cerca esto de COVID. Mi tío murió con COVID y fue muy duro para mí, primero porque estoy lejos, estoy en otro país, y eso del no despedirme me pegó mucho. Y por lo menos una de las cosas que siento que al final esto del velorio, que se usa mucho en Venezuela, es justamente, es como ese cierre, como más palpable, ese de desprenderse. Y bueno, con mi tío no se pudo hacer todo este ritual porque justamente era COVID y entonces, bueno, tenían otro tratamiento y todo esto. Y siento que a veces, bueno, que ese cierre hace falta. Entonces, de alguna manera se hizo o se hace desde otro punto que en el caso de mi tío fue como, bueno, se reunieron todos sus amigos, aparte con mi tía, con mi prima, con la familia, como para, bueno, darles ese cierre, que al final es esto que estamos hablando de esta honra, este homenaje a su vida. Aparte, con mi abuela pasó algo muy loco, será. No sé si es un presentimiento, si es parte de la intuición, si es parte de la comunicación con Dios, no sé. Pero ella, no, yo no me voy a morir todavía, dijo un 28 de diciembre, porque no les voy a arruinar sus navidades. Ella murió el 3 de enero. Y fue como que, ok, ya, ya sabía o lo decidió, no sé. Pero también que estuvo así como muy bonito con ella, también fue podernos despedir. Ella estaba enferma tenía enfisema pulmonar y en esos últimos días ella pidió que todos sus nietos y todos sus hijos fueran porque, o sea, por eso digo, era como este presentimiento de que ya me va a morir y quiero despedirme. Así que fue una despedida mutua, ¿no? Bueno, con todo lo que me estás contando, me pude conectar con estos dos momentos en específico de mi historia. Y quería preguntarte, porque bueno, no, me has hablado mucho de Dios y es algo en lo que creo, pero no sé si has tenido la oportunidad de hablar con alguien que no crea en Dios y qué tan diferente es esto de creer en Dios y no sé, la vida eterna que te da como una esperanza o una promesa de que no se acaba o que se acaba, pero no es el fin.
No sé si me explico. Y qué Sí, sí, perspectiva sí. te da diferente ya hasta aquí que puede tener una persona que no cree en esto, en Jesús, Dios. Sí, tu pregunta es muy interesante y porque yo estoy asombrada en los grupos que hemos trabajado y he trabajado con mujeres cristianas, tanto tiempo en el Evangelio, pero ¿qué observamos aquí? Que es un dolor. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos ha preparado para la muerte. Si enseñáramos a nuestros niños desde pequeños lo que es la muerte, aunque ustedes lo crean que esto es imposible, hay que hacerlo para que el dolor se viva de una manera diferente. Y lo digo por la pregunta que tú estás haciendo, porque me estás hablando cuál es la diferencia entre alguien que es cristiano, que sabe que su ser querido está en el cielo, pero es que la mayoría piensa, algunos, que ese ser querido está en algún lugar, algunos piensan que está en un purgatorio y tienen que hacer rezo y rezo para que esa alma pueda, ese espíritu pueda llegar al cielo. Todos creen que va a llegar a un lugar de descanso y que van a estar mejor. Todos creen eso. Algunos ven una estrella y dicen, allí está mi ser querido, y se comunican y los saludan. Pero realmente Dios dice que sí ha preparado moradas para aquellos en el cual le hemos entregado su vida. Porque la vida es eso, es vivir la vida que Cristo nos ha dado. Pero yo observo que personas cristianas están en este proceso de dolor y te digo, hasta culpan a Dios y han conocido muy bien a Dios y que tienen la esperanza de saber que algún día nos encontraremos con estos seres queridos en esa resurrección que viene, pero es el dolor que ellas están viviendo, es decir, ellas lo están viviendo hasta que llega la aceptación y dice, bueno, es verdad, está en mejor lugar, algún día nos vamos a reunir todos, así lo dice la palabra, así lo dice la palabra de Dios, Claro, hay esperanza. Pudiese ser parte como de la negación, esto, que olvidan básicamente lo que creen. Claro, fíjate que no es por el hecho de conocer y de tener la palabra de Dios y de conocer a Dios, no implica que ese dolor no está allí o que de una vez, no, yo sé que Él está en el cielo, esa verdad está, pero está sufriendo la ausencia, la pérdida. Y el mismo Jesús lloró cuando Lázaro murió, él lloró y sabía que iba a resucitar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que todos vamos a resucitar, nos vamos a encontrar y bueno, allí estaremos. Esta es la diferencia también entre cuando creemos en Dios, cuando sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios y que esa persona está ahora disfrutando, que no habrá sufrimiento, que no tendrá enfermedad, pero uno le dice esto a alguien que está pasando por un duelo y no te lo acepta porque es que no es la palabra oportuna. ¿Por qué? Porque tiene que vivir el proceso y pasar por cada etapa y superar cada etapa. Esta persona que culpaba a Dios, ella decía que Dios tenía cristiana, que Dios tenía que pedirle perdón, porque ella le había servido por 15 años como intercesora y cómo le había hecho eso. Entonces, cuando fuimos confrontando, ¿verdad? Cuando fuimos dando idea a idea, ella luego, por supuesto, tiene al Señor, reconoció, no, yo estaba actuando mal, esto no es lo que a mí me dice la palabra de Dios, esto no es así, yo veré a mi hermano, yo ahora cambio de actitud, yo tengo ya un propósito de vida, yo voy a sonreír, ya yo sé que hay esperanza, porque después de la muerte hay vida y vida eterna. Esto es lo que nos ofrece Dios. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, y todo el que tenga a Cristo Jesús como su Salvador tiene vida y vida eterna. Entonces esta es la diferencia que uno puede hacer, pero en el trabajo del duelo, la mayoría y el que es ateo piensa, no, se fue en algún lugar y bueno, en ese lugar está mejor. Es lo que ellos plantean, pero muy diferente a la esperanza que nosotros tenemos, muy diferente. Y gracias a Dios por lo que Cristo hizo. Me parecía interesante esto que compartías de que no hablamos lo suficiente de la muerte. Y creo que es verdad, porque es un tema como medio tabú o medio que da como miedo. Exacto. Entonces, no hables de eso. Y si eres, o sea, si la persona es supersticiosa, entonces, no, la señal de la cruz, no sé,
sal, ¿no? Así es. Una de las primeras cosas que se pueden hacer es familiarizarse más con lo que significa la muerte. O Sí, preguntarme, o sea, realmente a qué le tengo miedo. Muchas veces que la persona dice que tiene miedo, sí, que tiene miedo a morir. Pero entonces cuando como que vas indagando más atrás o más esas capas detrás de qué es lo que realmente tienes miedo, eh, tenía miedo a no vivir mi sueño, qué sé yo, algo así. O sea, realmente no era la muerte como tal, el miedo, sino había un miedo de fondo. sí, Entonces, creo que, desde mi punto de vista, creo que una de las cosas que pudiésemos hacer para es familiarizarnos más con la muerte, hablar un poco más sobre sí. Y ese miedo es natural, pero a medida que nosotros vamos hablando más de ella, dejamos de ser sobreprotectores. Yo te voy a mencionar el caso de mi nieto. A él se le muere su mascota, pero no le dicen que se murió, sino que le dicen que se la tuvieron que llevar a su mamá porque su mamá la necesitaba. Cuando él estaba como de 8 años. Cuando él llega a la edad de 10 años y se entera de la verdad, él llora, llora y reclama, ¿por qué no me dijiste que se había muerto? Entonces, allí estamos sobreprotegiendo y no enseñamos lo que realmente significa la muerte y que dejemos que ellos vivan ese duelo, esa pérdida de esa mascota. claro, Quizá claro. la pérdida de cambiarme de un colegio también les duele. Entonces, sí hay un miedo que uno no quiere hablar de la muerte, ¿no? Y esto es como algo natural. Yo recuerdo cuando mi nieto tenía, yo creo que 4 años, y me dice, abuela, ¿cómo es el cielo? Él me decía, ay, ¿cómo es el cielo? No, en el cielo yo le empiezo a decir tal como es, no hay dolor, no hay enfermedad, tú vas a poder jugar con los animales, con los leones, los tigres, jamás saldrá una lágrima de ti, la felicidad es plenitud, es completa. ¿Y sabes qué me respondió? Me dijo, porque él le preocupaba mucho, porque él cree que los ancianos son los únicos que mueren. Entonces me dice, abuela, que tú no te vayas a poner ancianita para que no te mueras. Entonces, de allí que yo le empiezo a narrar esto. Y la respuesta de él fue, bueno, abuela, que yo me muera cuando ya tenga 100 años. Es decir, él no iba a aceptar que me voy a morir joven, no, cuando tenga 100 años que me muera. Entonces, esta es una parte de la realidad y yo creo que Dios nos hizo así, pues, porque yo no creo que nadie diga, sí, excepto de verdad los ancianos, el caso que tú mencionaste, que ya han tenido una vida completa, una vida donde uno puede decir cumplieron sueños, entre comillas, ¿no? Porque habría que saber, pero que tienen esa intuición que ya van a partir y saben despedirse porque hay aceptación, hay resignación y bueno, están completos y saben al lugar donde van. Entonces es otro caso diferente en una edad de 90, por ahí vi que una señora aquí en Lara tiene 120 años, wow, otra persona que es bastante longeva. Sí, sí, sí. Entonces, la muerte para este tipo de personas es como que la espera. Y en cambio, tú no puedes decir de un bebé, de un niño, de un joven y de una persona de 50, 60 años, uno dice, oye, todavía estaba duro, estaba fuerte, pero bueno, estas son las cosas de la vida, pero sí tenemos que manejar bien lo que es la muerte, enseñarle a los niños lo que es la pérdida, cuando le empezamos a enseñar lo que es la pérdida hasta de un juguete, porque lloran por un juguete, y les empezamos a enseñar lo que todo esto significa, los estamos preparando a manejar mejor el duelo y no luego caer en crisis depresiva o que se convierta en un duelo patológico. Pero esto depende de cada cultura realmente y yo creo que en cada cultura, por ejemplo en México, que la muerte, los rituales que se hacen, bueno, ya hay una cultura de muerte, pero esos rituales realmente no son para el muerto, porque es que el muerto no está allí, yo creo que esos son para ellos,
son para ellos, la comida que preparan, las fiestas que hacen, realmente es para quién, son para ellos. Es una parte de la despedida. Cuando tú dijiste, yo no me he despedido, sin embargo, tú lo puedes hacer. Hay personas que hacen el grupo de Zoom porque todo el que le ha tocado migrar, pero uno también puede hacer una despedida a través de una carta. Puede, si esa persona no pudo lograr pedir perdón o salió herida, a través de una carta uno puede pedir perdón y uno decirle a esa persona lo que sentía, lo que expresaba, y bueno, allí es también como un homenaje, y eso drena, porque el escribir, el cerebro como que va captando y va captando. Entonces hay muchas formas de despedirse de un ser querido en el cual uno quiere estar, pero no puede. Hay personas, te cuento esto, que están fuera del país y se murieron los padres. Uno murió el papá y luego la mamá de COVID seguido. Eso es un impacto fuerte. Y esta persona regresó, no pudo estar en la despedida, puede ser querido. ¿Y qué se hizo para que ella se despidiera? Fue a la funeraria, colocaron la urna, ahí ella lloró como si sus padres estuviesen allí, lloró, drenó, y bueno, y a seguirla acompañando en el proceso de duelo. Pero allí ella tuvo una despedida en la funeraria. Se oye como fuerte, pero ella necesitaba esto. Entonces es como una caja de herramientas que maneja la tanatología para que esta persona pueda conseguir ese camino, pueda ver la esperanza y tener un propósito de vida y tener también un proyecto de vida de qué voy a hacer yo con mi vida. Y porque muchos dicen, no, es que yo con él, si él no vive, yo no vivo. Y eso, sabemos que en medio del dolor lo puede decir, pero tenemos que llevarla a la realidad. Claro, un después de la muerte. Sí, después de la muerte. Perfecto. Es así. Y no sé si quieras compartirme algo más de que no te haya preguntado y creas que sea importante. Sí, dentro de este proceso de duelo, mira, lo más importante y qué bueno a este espacio, recomendamos no se queden solos, no se encierren. Se tiende a abandonar a la familia. Hay personas que quedan allí, niños de 5 años, bebé, un papá que también está sufriendo y se abandona todo el entorno. El aislamiento no es la solución. ¿Cuál es la solución? Buscar ayuda, buscar quién me acompañe en este proceso y que yo conozca de todas estas etapas y que identifique, es verdad, yo estoy en la etapa de negación. Y así nos ha pasado. Entonces, cuando yo reconozco esta verdad, yo estoy aquí, no, yo quiero salir. Ay, ahora estoy en la etapa yo estoy en el enojo porque yo estoy expresando esto. Entonces, cuando tenemos esta herramienta, las conocemos, las aplicamos, vamos a salir victoriosos en esto, en el sentido de, y siempre lo aclaramos, no es que yo me voy a olvidar y voy a dejar amar a ese ser querido, no se va a dejar amar, no. Nunca dejamos de amar, sino más bien vamos a convertir ese amor en algo grande. Y termino con esto, mira, hay una mujer doliente, vamos a decirle, una doliente, perdió a su esposo y a su hijo, ellos se estrellaron y los perdió, era lo único que ella tenía, pues. ¿Y qué hizo ella? Pasó por el proceso del duelo, llegó a la aceptación. ¿Sabes qué hizo ella? Comenzó a trabajar con jóvenes. Su hijo tenía 17 años. Comenzó a trabajar con jóvenes que estaban en la calle, se sentían abandonados. Ya lleva como 150 jóvenes. ¿Y sabes que los jóvenes que le dicen bendición, mamá? Bendición, mamá. Ella perdió un hijo y se ha ganado a muchos otros. Y está dando conferencias. Ella convirtió el dolor, lo transformó y ahora es resiliente. Y esta palabra de resiliencia es clave. Salir de allí y ser proactivo, hacer algo a favor de. Entonces, fíjate cómo ella perder un esposo y perder al hijo de una vez
Es fuerte, el dolor es fuerte, pero pasó por el proceso, lo superó y tiene una fundación. Y en esa fundación está recogiendo a todos los jóvenes que necesitan ayuda y bueno, allí tiene más de 100 tantos hijos que está adoptando y les da conferencia, les dice cuáles son las metas, les presenta proyectos de vida. Ustedes pueden lograr. Eso es la mejor forma de salir. No quiero decir que todos van a abrir una fundación, no, pero es hacer lo que yo puedo hacer, qué puedo hacer con mi vida, cómo es este nuevo comienzo sin ese ser amado, cómo continúa mi vida. Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué hacer con tu vida en medio de todo esto? Y salir de este proceso. Y la clave, acompañamiento. Hay que buscar acompañamiento, hay que buscar esta ayuda profesional que a través de terapias cognitivas, por eso nos ayudamos de la psicología, te ayudan a lograr superar y transitar este camino hacia la esperanza. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.